Muy buenos días y bienvenidos a este webinar en directo que es en un formato híbrido, es decir, hay personas presencialmente aquí en la sede de Grupo Orbe y también estáis varias personas conectadas, ¿vale? Y vamos a tratar un tema que hoy en día es interesante y es cómo protejo mi infraestructura tecnológica cuando hoy en día no solo tenemos infraestructura en nuestros data centers físicamente, sino que empezamos a tener infraestructura en entornos cloud. ¿De acuerdo? Y de eso va a ir el webinar de hoy, donde vamos a presentar una solución que se llama Cisco Multicloud Defense, que precisamente lo que trata de proteger es eso, esos entornos que tenemos en cloud, muchas veces en distintos entornos cloud, y cómo proteger nuestra infraestructura tecnológica. Y para ello, pues bueno, contamos aquí presencialmente con Diego Vizcaíno. Buenos días, Muy buenas, ¿qué Diego, tal? que es el responsable en el área de ciberseguridad para partners en España. Y tenemos también con nosotros a Fernando Delgado. ¿Qué tal, Fernando? Buenos Buenos días. días, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Que es arquitecto de soluciones de ciberseguridad también para aquí, para España. ¿De acuerdo? Así que, si os parece, sin más, comenzamos, ¿vale, Diego? Sí, nada, yo voy a dejar los mandos de la nave a Fernando porque nadie mejor que él nos va a contar de qué va el producto, ¿no? La solución. Muchas gracias, sobre por invitarnos. Siempre es un placer venir a vuestras oficinas y compartir un rato con vosotros. Muchas gracias a la gente que se ha conectado y que va a compartir un pedazo de su tiempo esta mañana para aprender un poquito más sobre el producto, una solución de Cisco Seguridad. Bueno, como sabéis, Cisco adquiere compañías prácticamente cada trimestre. Tenemos un portfolio de soluciones de ciberseguridad muy amplio, porque es una de las estrategias clave de la compañía. De verdad que lo hacemos como una compañía de telecomunicaciones y somos líderes en la parte de Enterprise Networking, pero no se conoce tanto la parte de ciberseguridad, digamos más de 15 años invirtiendo. Un 14% de la inversión de Cisco anualmente es en I+D y gran parte de ese 14% se producen adquisiciones de nuevos vendors o soluciones de ciberseguridad. Entonces, nuestro portfolio es muy, muy amplio y es bueno que de vez en cuando partners como vosotros de referencia en España nos ayuden a dar voz y a mostrar estos nuevos productos, ¿no? Nuestra estrategia básicamente es tener una solución 360 grados, ¿no? Tenemos productos y soluciones en todos los vectores de ataque y además Cisco, gracias también a otras arquitecturas en las cuales estamos posicionados, como puede ser Enterprise Networking, colaboración o Data Center, pues tenemos muchísima telemetría y somos capaces de analizar en tiempo real y a nivel mundial cualquier amenaza o brecha en tiempo real, ¿no? Otra parte de nuestra estrategia está basada en nuestra unidad de ciberinteligencia, Cisco Talos, que es la unidad de ciberinteligencia más grande a nivel mundial en entorno no gubernamental. Y estas tres cosas, tener tanto producto en cualquier vector de ataque, protección de 360 grados, con telemetría masiva, más esta unidad de ciberinteligencia de análisis tan potente, hace que seamos uno de los fabricantes líderes del mercado en ciberseguridad. Entonces, nada, muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros hoy aquí. Hoy vamos a hablar de Cisco Multicloud Defense, una solución, como ha comentado Daniel, para protección de diferentes, bueno, de tráfico norte, sur, este, oeste, de diferentes clouders, con una gestión centralizada que nos comentará Fernando más en detalle de qué va. Nada, muchísimas gracias y nada, todo tuyo, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, buenos días a todos y gracias por la invitación a Orbe. Y bueno, vamos a entrar ya en lo que es el tema de hoy, ¿vale? El tema de hoy, como han comentado tanto Daniel como Diego, es Multicloud Defense, que es una de nuestras soluciones dentro de nuestro portfolio de ciberseguridad, que básicamente lo que trata es de dar protección a las cargas que van a residir en nuestras distintas nubes y hacerlo de una forma uniforme, sin la necesidad o la complejidad asociada a tener que configurar distintas facetas en los distintos clouds con lenguajes distintos, con distintas herramientas. Se trata de tener un marco único, homogéneo, que sea capaz de definir una política de seguridad para estas cargas y poder desplegarlas en todas y cada una de las nubes que estemos utilizando. Vale, un poquito para tener en mente cuáles son los retos que nos encontramos a día de hoy, ¿vale? Y esto probablemente son datos que de hace un par de años, con lo cual todo esto va a más, ¿no?
Y es que una gran parte de las organizaciones a día de hoy ya usan o tienen en mente usar dos o más cloud públicas para llevar cargas a estos entornos, que al menos el 80% de las compañías han experimentado algún incidente de seguridad en sus entornos cloud en el último año, ¿vale? Lo cual es bastante significativo. Y que, como veis, pues hay un 25% de incremento digamos, en fuga de datos. Esto, como veis, es del año 2023. Esas son fechas del Q2, pues respecto al Q1, ahí veis un poco la velocidad de crecimiento de la problemática de fuga de datos pues, que se está experimentando en los entornos cloud, ¿no? Todo esto pues, nos lleva un poco a pensar que realmente la forma en la que estamos protegiendo las cargas en estos entornos no es del todo efectiva, y por tanto es aquí donde, donde Cisco quiere incidir con su solución de Cisco Multicloud Defense, ¿vale? ¿Qué es lo que nos cuentan los clientes fundamentalmente? Pues que sea capaz, que necesitan herramientas de seguridad que no tanto como las tradicionales que están acostumbradas a manejar, porque en entornos cloud todo es mucho más dinámico, la velocidad en la que se cambian las cosas, la agilidad de la cloud, que es una de sus ventajas, hace que necesitemos otro tipo de herramientas que sean capaces de seguir esa velocidad de cambio, ¿no? Esa agilidad. Por otro lado, también lo que nos dicen es que necesitan reducir el riesgo, pero el problema es que cuando utilizan más de una cloud, y eso significa usar distintos lenguajes, distintas herramientas, etcétera, mantener una consistencia, una homogeneidad para esas herramientas de seguridad, pues lo hace bastante complicado, si no casi imposible, ¿no? Y por otro lado, lo que ocurre es que al final pues necesitas tener personal que tenga expertise en todas esas herramientas de cada una de esas clouds para configurar esa parte de seguridad que es necesaria, ¿no? Entonces, todo esto hace que esa complejidad sea creciente y por lo tanto, pues al final incurrimos en un riesgo que probablemente no lo hacemos tanto en un entorno on-premise. Entrando un poquito en lo que, para que situéis un poco dónde está Cisco Multicloud Defense dentro de nuestro portfolio de seguridad. Para los que no lo conozcáis, nuestro portfolio de seguridad está organizado en lo que nosotros llamamos suites, ¿vale? Esas suites son tres, que fundamentalmente son estas que veis aquí: la User Protection Suite, la Bridge Protection Suite y la Cisco Cloud Protection Suite. Y dentro de cada una de esas suites pues hay una serie, un catálogo de soluciones que pues hacen más hincapié, pues en un caso en protección de tráfico del usuario, en otro caso en protección de tráfico que va a las cargas que están en la cloud, y tanto en el cloud como en el data center, cloud privada como pública, y luego la Cisco Bridge Protection Suite, que es un poco la parte donde están nuestros productos que nos ayudan a detectar amenazas, fundamentalmente. Y todo ello está, como decía antes Diego, alimentado por la ciberinteligencia que nos proporciona nuestra organización de Talos, que lo que hace es inyectar toda esa security intelligence en todos y cada uno de nuestros productos del portfolio. Bien, pues Cisco Multicloud Defense, como os podréis imaginar, está encuadrado dentro de nuestra suite de Cisco Cloud Protection. Cisco Cloud Protection tiene una serie de aplicaciones dentro de la suite, y Multicloud Defense es una de ellas. Bien, entrando ya un poquito más en el detalle de Cisco Multicloud Defense. Cisco Multicloud Defense, como veis, tiene, digamos, dos pilares fundamentales, ¿vale? Uno es lo que llamamos el Asset Discovery and Visibility, es decir, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es conectarnos a las cuentas de cloud del clouder que sea en cada caso, que pueda ser Amazon, Microsoft Azure, Google y Oracle, y en un futuro, y esto es en roadmap, también será capaz de orquestar también los eventos de seguridad en un entorno on-premise, ¿vale? Eh, Bien, pues lo que hacemos es conectarnos a esas cuentas de cloud que tienen los clientes y empezar a hacer un discovery de todos los assets, todos los activos que puede tener, digamos, ese cliente en esa cuenta de cloud, ¿vale? Además de eso, lo que hacemos es empezar a recolectar todo lo que son los distintos logs
que existen en esas cuentas de cloud, que pueden ser logs de tráfico, lo que llamamos flow logs, o logs de DNS logs, y todo eso lo que nos da es una visibilidad de todo el tráfico que está ocurriendo en ese entorno, y además todo eso cruzado con nuestra ciberinteligencia de Talos nos puede dar ya una primera visión de qué tipo de tráfico potencialmente dañino estamos teniendo en nuestro entorno de cloud y que probablemente no estemos protegiendo. Con lo cual, fijaros que antes incluso de empezar a proteger, tenemos Cisco Multi-Cloud Defense, es una herramienta de visibilidad y de inventario muy interesante porque unifica, agrega todos esos activos y toda esa visibilidad de todos y cada uno de los clouds que estemos utilizando. Además de esto, en concreto, para la parte de lo que es la función del producto, lo que va a proporcionar es 3 casos de uso fundamentales, que es lo que llamamos el Egress Security, que significa es protección de tráfico saliente de las cargas que tengamos localizadas en esa cloud, Ingress Security, es decir, tráfico que va hacia las cargas, y Segmentation, que fundamentalmente es movimiento lateral de tráfico entre las distintas cargas dentro de un cloud o incluso entre distintos clouds, ¿vale? Todo esto, la herramienta acompaña con una capa de automatización y orquestación, que esto es la parte fundamental. Es decir, lo que trata de hacer Multi-Cloud Defense es automatizar el despliegue de los elementos que nos van a permitir proteger esas cargas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la complejidad que realmente se encuentran los clientes muchas veces cuando quieren, por ejemplo, desplegar un firewall en un entorno de cloud de Amazon? Pues que no vale solo con instalar en una máquina virtual el formato virtual de un firewall del vendor que toque, sino que luego hay que tocar todo lo que es la parte de la infraestructura, todo lo que es el routing, el balanceo de carga, las tablas de rutas, los security groups, etcétera, etcétera. Todo eso es algo que tienes que hacer manualmente para poder llevar el tráfico a ese firewall que has instalado allí y que pueda hacer su función. Bien, pues esto, la realidad es que cuando lo haces en Amazon es de una manera, pero cuando lo haces en Azure es de otra manera completamente distinta, y cuando lo haces en Google también. Con lo cual, la complejidad que tiene esto, esta parte concreta de la orquestación de estos elementos de infraestructura, pues es muy grande. ¿Qué es lo que hace Multi-Cloud Defense? Esconde esa complejidad, la automatiza, independientemente del cloud en el que quieres desplegar estos elementos. Él se va a encargar de tocar todas esas piezas que hemos mencionado: routing, balanceo, transit gateways, etcétera, etcétera. Lo va a hacer por ti, ¿vale? Y eso lo va a hacer independientemente de que por debajo esté Amazon, esté Azure, esté Google o esté Oracle, ¿vale? Y eso es uno de los grandes valores que tiene la herramienta, toda esta parte de orquestación y automatización. Por otra parte, reducimos el riesgo. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros vamos a definir es unas políticas, bien en salida, en entrada o de segmentación, y esas políticas las vamos a poder aplicar a los gateways, que son los elementos que vamos a desplegar para ofrecer esa protección, de una forma única, unificada. Yo defino las políticas una vez, y cuando despliego los gateways, si están en Amazon, serán en Amazon; si están en Azure, serán en Azure, pero responden a la política que he definido una única vez, ¿vale? Versus tener que desplegar políticas en todos y cada uno de esos entornos, ¿vale? Por tanto, todo esto lo que hace es bajar el riesgo, el coste operacional de toda esta actividad. ¿Por qué? Pues porque normalmente esto es algo que teníamos que hacer con distintas herramientas, con distintas personas, distintos expertos, y al final todo eso lo que introduce es un riesgo en lo que es la configuración del entorno, y por lo tanto lo vamos a reducir. Bien, si entramos un poquito más en el detalle, comentábamos antes la parte de Asset Discovery and Visibility, que yo creo es un valor muy, muy interesante de la herramienta, y es que una vez que nos conectamos a las cuentas de cloud que tiene el cliente, inmediatamente vamos a recuperar toda la información de esas cuentas y vamos a dar un inventario unificado de todo lo que tenemos en todas esas cuentas de cloud. Bueno, esto es un ejemplo del dashboard que podéis ver, en el que pues, podemos ver cuántos VPCs hay, subredes, security groups, etiquetas, instancias, balanceadores de cargas, rutas, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver todo en un único sitio, independientemente de que esos activos sean de varios clouders. Yo puedo filtrar por clouder, pero voy a tener un sitio unificado donde ver ese inventario. Además de eso, lo que nos va a permitir es
empezar a ver todo mi tráfico, todo el tráfico que está ocurriendo ahí y potencialmente, como os decía antes, cruzarlo con la ciberinteligencia de Talos y empezar a detectar, por ejemplo, que tengo tráfico procedente de geolocalizaciones que puedan ser de riesgo, ¿vale? O pueden ser que estén viniendo de orígenes que Talos se está identificando como maliciosos, porque puedan ser eh, de botnets, de command and control, etcétera, etcétera. Bien. Esa es la parte de Asset Discovery and Visibility que digamos que sería como el primer paso de lo que hace Multicloud Defense. Me conecto a esas cuentas y entiendo qué es lo que hay ahí, a nivel de activos y a nivel de tráfico. A partir de ahí, los casos de uso, que estos son los 3 casos de uso que hace Multicloud Defense, son Egress Security, Ingress y Segmentation. Egress Security, fijaros que esto es bueno, un pantallazo de un report real en un cliente en el que simplemente por haberse conectado a las cuentas, pues ya es capaz de entender eh, a dónde va su tráfico. Vale, ahí podéis pues, ver por categorías, por geolocalizaciones, por posibilidad de que sea tráfico que case, digamos, con alguna de las técnicas o tácticas del Mitre. Por lo tanto, ya tiene una idea de qué es lo que quiere o lo que puede o lo que debería proteger. ¿Vale? Entonces, si tenemos unas cargas residiendo en la cloud pública y estas pues, se van a conectar a distintos sites, pues evidentemente lo que estamos pensando o lo que nos gustaría hacer es proteger el tráfico que esté destinado potencialmente pues, a sitios de command and control, botnets, control de malware, IPs maliciosas, posible exfiltración de datos que sean de alguna manera sensibles. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es desplegar ese gateway que nos permita, mediante políticas, pues aplicarles sondas IDS IPS, anti-malware, hacer políticas de DLP y hacer también filtrado por URL, FQDN, IPs, en función de que puedan ser de ciertas categorías o que puedan ser potencialmente maliciosas. ¿Vale? Eso es un poco el caso de uso de cargas que están residiendo en la cloud pública y que pretendan comunicarse con el exterior y que queramos proteger ese tráfico. ¿Y esto cómo lo hace Cisco como Multicloud Defense? ¿Por qué lo hace mejor? Pues porque hemos cuantificado en una primera etapa cuál es ese riesgo que estamos teniendo, porque el enforcement lo podemos hacer mucho más sencillo y mucho más rápido, y porque una vez que tenemos desplegadas esas políticas, la protección de nuevos activos que queramos arrancar en estos entornos van directamente a estar ya protegidos por esas políticas. Porque además, Multicloud Defense es una herramienta que entiende del lenguaje de los clouders. Por lo tanto, una de las cosas muy interesantes es que son capaces de hacer las políticas basadas en elementos propios de la cloud. Estamos acostumbrados a proteger tráfico en nuestros data centers siempre por elementos topológicos, como pueden ser direcciones IP, puertos, protocolos, etcétera, mientras que en un clouder las instancias, pues las direcciones IP son efímeras. Hoy es una, mañana es otra. Hacemos autoescalado, con lo cual matamos y levantamos instancias de una forma muy rápida. Las IPs son, digamos, elementos poco eficaces a la hora de referirnos a ellos para proteger. Sin embargo, existen cosas como las etiquetas, como los tags. Si una instancia es de producción o es de preproducción, bueno, pues si yo tengo ya una política que protege, digamos, las cargas de producción, si inmediatamente yo arranco una carga nueva y la tagueo como producción, pues ya va a estar inmediatamente protegida por esa política que ya estaba en marcha. Ingress Security, es decir, tráfico que entra hacia esas cargas, cuáles un poco los riesgos que están implícitos en este tráfico. Bueno, pues todo lo que sean riesgos de amenazas de capa 7 o puede ser amenazas de aplicaciones web, denial of services, botware, malware, esto es común a las dos, geolocalización de IPs y IPs maliciosas, en este caso en origen, no en destino. Y para eso el Gateway de Multicloud Defense en Ingress va a proteger a esas cargas mediante elementos como IDS IPS, descifrado de las conexiones, Web Application Firewall, Reverse Proxy, anti-malware, antivirus, geolocalización de IP, IPs maliciosas, etc. ¿Vale?
Y por último, el último caso de uso sería el caso de uso de segmentación, que realmente cuando hablamos de segmentación lo que hablamos es de movimiento lateral, es decir, de si tenemos cargas en una o varias clouds, pues evidentemente cuando una de esas cargas se infecta o es atacada y no somos capaces de evitarlo, lo que tenemos que hacer es que el radio de acción de esa posible infección sea lo más pequeña posible, es decir, que esa infección no se mueva lateralmente a todas y cada una de las cargas que están en el resto de los entornos cloud. Y por lo tanto, pues reducir, digamos, el radio de acción de esa infección. Eso es básicamente en lo que consiste segmentar. Y es un poco lo que está aquí representado, es decir, si tenemos una aplicación residiendo, por ejemplo, en Amazon, una aplicación de marketing que se tiene que comunicar con un entorno de cloud pública y esa aplicación es, digamos, comprometida de alguna forma, si yo no tengo una política de segmentación, pues evidentemente voy a ir propagando esa infección a todos y cada uno de los elementos que estén en ese entorno y que, digamos, tienen las puertas abiertas para comunicarse entre sí todos los elementos. Aquí se trata de entender qué es lo que se tiene que ver con qué y a partir de ahí crear esas políticas. Para eso creamos la segmentación. Podemos dividir, por ejemplo, por entornos, producción versus desarrollo o preproducción y hacer que esa aplicación se comunique solo con el área o con la zona que realmente debe hacerlo. Y prohibir, por ejemplo, tráfico entre producción y desarrollo, ¿vale? Esto es típicamente un caso muy común. Incluso poder ser más restrictivos desde el punto de vista de que le demos el mínimo privilegio posible a esas aplicaciones para que se comuniquen con el elemento que realmente necesita y no con ningún otro. Y eso es independiente de si está la carga en Azure, en Google o en Amazon o en cualquier otro cloud que soporte la herramienta. Vale, esto es básicamente un resumen de en qué consiste la solución. Vamos a comentar un poco algo sobre la parte de la gestión y de la orquestación de la herramienta y por qué, bueno, veis aquí Multi-Cloud Defense más Secure Firewall. Vais a ver que hacia donde estamos yendo ahora es hacia una unificación en la gestión de todas nuestras herramientas de seguridad, ¿vale? Y concretamente Multi-Cloud Defense y Secure Firewall a día de hoy van a compartir el marco de gestión entre ellos, ¿vale? Es decir, si nosotros vemos la seguridad on-premises con nuestros firewalls de toda la vida y nuestras herramientas de gestión, y por otro lado tenemos la que os acabo de contar, la herramienta de gestión que va a gestionar la parte de seguridad en cloud, pues lo que vamos a hacer es compartir, digamos, ese marco, tener una gestión unificada desde el cloud de los dos entornos, lo que nos va a permitir, de alguna forma, aprovecharnos de las sinergias, es decir, poder tener servicios comunes que puedan ser compartidos entre los entornos. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo mis firewalls on-premise y luego tengo Multi-Cloud Defense gestionando la seguridad en cloud, pues probablemente haya objetos que sean comunes y que no tenga sentido que los esté definiendo dos veces, uno en una herramienta y otro en otra herramienta. Entonces, esta capa, digamos, de gestión unificada lo que nos va a permitir, entre otras cosas, es poder definir los objetos una única vez y reutilizarlos en la herramienta que me convenga en cada caso. Lo mismo pasa con la parte de inteligencia artificial. Como sabéis, pues todas las herramientas de gestión de seguridad tienen una capa de inteligencia artificial que nos van a ayudar a mejorar esa gestión, a darnos recomendaciones, a interactuar con lenguaje natural con nosotros para poder pues, entender qué es lo que está pasando en el entorno, cómo son mis reglas, cómo optimizarlas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa capa de inteligencia artificial también es un servicio común a los dos entornos, ¿vale? Bueno, pues esa capa común es la que nosotros llamamos Cisco Security Cloud Control y quedaros con ello porque SCC es una de las piezas claves a partir de ahora para Cisco en todo lo que se refiere a unificación de la gestión y de la orquestación de prácticamente todas las herramientas de seguridad que conocéis, ¿vale? Estas son dos
ejemplos que Cisco Security Cloud Control va a gestionar, pero habrá más herramientas como puedan ser Secure Workload, Hypershield, Secure Access, etcétera, que van a caer dentro del marco de Cisco Security Cloud Control con esta filosofía. ¿Vale? Y aquí, bueno, me he adelantado un poquito cuando os lo he comentado, pero básicamente esta es un poco la idea. La idea es esa convergencia y poder tener servicios comunes que sean capaces de ser compartidos por ambas plataformas. ¿Vale? Y bueno, pues aquí aparecen solo estas dos cajas, pero imaginaros que existen más cajas que son capaces de reutilizar esos elementos. Vale, os voy a dar unas pinceladas un poquito de lo que es la arquitectura del producto, ¿vale? Para que lo entendáis un poquito mejor. Y bueno, pues aquí veis un poco que tenemos una primera capa que es la capa que está arriba, que es una capa que es SaaS, ¿vale? Esta es la que está dentro de Security Cloud Control, que es el controller de Multicloud Defense, ¿vale? Y que, insisto, esto es una capa que está en nube de Cisco, ¿vale? Y que es la que nos va a permitir hacer toda la gestión, toda la provisión de los entornos de Multicloud Defense, ¿vale? Evidentemente podemos hacer toda la provisión y la gestión a través del interfaz de usuario de esta herramienta, pero también evidentemente está instrumentada con APIs, con APIs estándar, REST, que nos va a permitir, pues si alguien tiene una plataforma, digamos, a mano hecha, pueda tirar de estas APIs y poder utilizar Multicloud Defense dentro de su propio marco de gestión, o incluso automatizarlo con herramientas de tipo código como servicio, tipo Terraform y otras. Y luego, pues evidentemente también existen integraciones pues, con otros elementos pues, para poder hacer, por ejemplo, interacción con sistemas de gestión de IT, o puede ser ServiceNow para abrir tickets, apertura de tickets automáticos, o incluso gestión de logs hacia herramientas tipo SIEM, como puede ser Splunk, y otros, ¿no? Eso sería, digamos, la parte más de lo que es la gestión y orquestación. Lo que veis en la siguiente capa, que es la que está en medio, es realmente la que va a hacer esa protección. Esa protección, como os decía, la hacemos desplegando unos elementos, y esos elementos son estas cajitas que veis aquí con un candado, ¿vale? Que son los gateways, ¿vale? Y esto lo veis aquí como, veis que lo del PaaS, esto es Platform as a Service. ¿Y por qué decimos que es un PaaS esta capa? Estos gateways que desplegamos en estos entornos. Bueno, pues es muy sencillo. La diferencia entre hacer esto y coger yo e instalarme a mano un firewall virtual en mi entorno es que yo, ese firewall virtual, me voy a tener que encargar de todo su mantenimiento, es decir, de mantener la versión, de darle alta disponibilidad, de darle balanceo o escalado si es que lo necesitan, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas, digamos, actividades en este modelo de Multicloud Defense digamos, relegada del usuario y, digamos, que lo toma la propia herramienta de Multicloud Defense. Multicloud Defense se va a encargar de la gestión del ciclo de vida de esos gateways, del software, de las versiones, de la alta disponibilidad, del escalado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es por eso que esto va más allá de instalarme yo manualmente un firewall, sino que estos gateways, que en el fondo podéis verlos como unos firewalls, ¿vale? Están, digamos, constantemente gestionados desde la consola central, desde el punto de vista de todas las tareas de mantenimiento y del ciclo de vida que tiene, ¿vale? Y eso es una de las grandes ventajas que tiene esto. Y bueno, como veis, puedo desplegar gateways para hacer los distintos tipos de casos de uso que hemos comentado. Para protección ingress, para protección igres, segmentación, movimiento lateral, oeste-oeste, como queráis llamarlo. Y una que no hemos comentado, que lo veremos al final, que es la parte de multi-cloud connectivity, que básicamente es poder proteger tráfico que sucede entre las distintas clouds, ¿vale? Y todo ello acompañado por esta capa de orquestación que veis abajo, que es esto de multi-cloud networking, ¿vale? Que esto lo he comentado antes, pero es importante incidir en ello porque es uno de los grandes valores y es todo lo que se necesita orquestar por debajo a nivel de red, a nivel de conectividad, de routing y de automatización de tareas, las va a hacer el controller de Multicloud Defense de forma automática. Es decir, si yo
tenía unas cargas y esas cargas el tráfico de esas cargas iban por un camino, pero ahora yo despliego un firewall y necesito que ese tráfico que antes iba por otro camino lo tengo que llevar ahora para que pase por ese firewall y evidentemente proteja, pues necesito tocar elementos de red, necesito tocar rutas, necesito tocar gateways, necesito tocar balanceadores, pues todo eso lo va a hacer de forma transparente al usuario Multi-Cloud Defense, independientemente de la cloud en la que esté. Y eso, dicho así en 10 segundos, parece muy fácil, pero realmente para los que os hayáis tenido que pegar con desplegar este tipo de infraestructura en todas y cada una de las clouds, pues comprenderéis que las herramientas, el lenguaje, la forma de hacerlo en cada una de ellas es total y absolutamente distinta. Bueno, pues toda esta capa que veis abajo de orquestación de la parte de red es una de las cosas que yo creo que más valor aportan a la solución. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista del flujo de trabajo, de cómo funciona la herramienta a muy alto nivel, ¿vale? Os lo he comentado antes, pero aquí tenéis un poco más de detalle, ¿vale? Esto es un poco la secuencia que tendríamos que hacer para poner en marcha esta herramienta. Es decir, lo primero que tiene que hacer esta herramienta es conectarse contra las cuentas de cloud que tiene el cliente, ¿vale? A partir de ese momento, todos los activos que estén en esa cloud los vamos a recopilar, ¿vale? Con lo cual, esto lo que nos va a ayudar es hacer ese inventario que veíais antes, en el que aparecían tantos VPCs o VNets, tantas rutas, tantos security groups, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso lo recopilamos simple y llanamente haciendo una conexión contra la cuenta y esto lo automatizamos mediante scripts contra las cuentas de cloud de los clientes. La siguiente fase sería habilitar la visibilidad del tráfico, ¿vale? La visibilidad, el tráfico dentro de los entornos cloud lo podemos visualizar. Aquí no necesitamos poner una sonda para escuchar el tráfico que hay. Esto es un entorno cloud, es otra cosa completamente distinta. Pero todo el tráfico que se genera en estos entornos automáticamente generan logs. Y esos logs se almacenan. Se almacenan, fundamentalmente se suelen almacenar en elementos tipo Object Storage, tipo servicios como el S3 de Amazon, etcétera, etcétera. Bueno, pues se depositan en esos repositorios. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es conectarnos a esos repositorios y beber todos esos logs de todos esos entornos. Esos logs, como veis, pues pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser flow logs, NSG logs, VPC logs, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros construir ese mapa topológico y esos flujos de tráfico que están ocurriendo en todos y cada uno de los entornos. Entonces, fijaros que hasta este punto todavía no he desplegado ningún gateway para securizar absolutamente nada y sin embargo ya tengo un valor bastante interesante, que es que tengo agregada una visibilidad de todos mis entornos cloud, tanto a nivel de activos como a nivel de tráfico, ¿vale? Y además, como os comentaba antes, ese tráfico lo puedo contrastar contra elementos de ciberinteligencia que recibo de Talos y puedo incluso empezar a identificar cosas que puedan ser sospechosas y que sean susceptibles de ser protegidas, ¿vale? Y por último, y en la última fase, digamos que sería lo que es securizar esa cuenta. Es decir, hacer la orquestación y el despliegue de esos gateways y la redirección del tráfico para poder hacer que ese tráfico pase por esos gateways, ¿vale? Esto es un poco, ya sería la fase en la que ya hemos detectado cuáles son las cargas que queremos proteger, cuál es la política que queremos desplegar y desplegamos el gateway y lo ponemos en el camino del tráfico para que empiece a proteger. Y esto es lo que está aquí representado en el wizard, digamos, que nos proporciona Multi-Cloud Defense. Multi-Cloud Defense lo podemos configurar un poco de forma individual, si tenemos mucho conocimiento sin necesidad de este wizard, pero este wizard al final lo que hace es facilitarnos mucho las cosas. Y es seguir estos tres pasos que son los que os acabo de explicar, ¿vale? Es el primer paso, Connect Account, el segundo, Enable Traffic Visibility y el tercero, securizar esas cuentas, ¿vale? Si entramos un pelín más en el detalle de tipo, antes me han aparecido algunas, pero bueno, esto tampoco es la lista completa, pero para que veáis un poco las funcionalidades más importantes de cada uno
de los gateways que podemos desplegar. Hay dos tipos de gateway que podemos desplegar en función del caso de uso. El Ingress Gateway y el Egress Gateway. El Egress Gateway atiende a dos casos de uso, al Egress y al East-West, que este era el Segmentation, ¿vale? Y luego tenemos el Ingress Gateway, que está especialmente dedicado a tráfico entrante, ¿vale? Bueno, como veis, está disponible este gateway para ser desplegado en Amazon, en Azure, en Google y en Oracle, ¿vale? Y bueno, pues digamos que tiene distintas instancias de máquina virtual nativa de cada cloud asociada en función del tráfico, de la cantidad de tráfico, el flujo de tráfico que queramos proteger, ¿vale? Bueno, veis que en Ingress hay cosas que son propias del Ingress, como puede ser, por ejemplo, WAF, o puede ser Reverse Proxy. Y en Ingress, por ejemplo, hay cosas también que son propias, como puede ser el DLP, ¿vale? O el Forward Proxy. Además, está la parte que veis que está rodeada con un cuadrado rojo, que es la parte de IPsec VPN, que esta es la que nos va a permitir, con ese gateway, hacer una conexión entre dos clouds para conectar esas dos clouds y proteger ese tráfico que sucede entre esas dos clouds, ¿vale? Y para la parte de East-West, pues básicamente todo lo que es filtrado, digamos, entre máquinas partiendo de los distintos parámetros, FQDN, IP, etc. Bien, entrando un pelín más en detalle, no quiero ser demasiado técnico ahora mismo, pero para que os hagáis una idea, tenemos dos formas de proteger estos entornos. Si, por ejemplo, hablamos de VPCs, que esto sería un entorno Amazon, y tenemos cargas en distintos VPCs y queremos proteger ese tráfico, podemos hacer un modelo centralizado. ¿Qué significa un modelo centralizado? Pues un modelo centralizado significa que yo me creo un VPC dedicado a protección en el que voy a desplegar esos gateways, ¿vale? Tanto Ingress como Egress, en función del caso de uso que esté buscando. Y lo que hago es conectar esos VPCs spoke, digamos, donde están las cargas, para que pase ese tráfico de forma centralizada por ese VPC de protección, por ese, digamos, VPC compartido. Es decir, es como tener un VPC compartido donde tengo los gateways que van a utilizar el resto de VPCs. Esto sería un modelo centralizado. Otra forma, probablemente el modelo centralizado es el modelo, entre comillas, más económico o más eficiente, en el sentido de que pues, estoy reutilizando los mismos gateways para distintos entornos. Y luego tendría el modelo distribuido. Oye, no, mira, mis VPCs son VPCs que tienen cargas muy particulares, que no quiero que su tráfico se mezcle con el de los demás en ningún punto, y por lo tanto quiero tener mis propios gateways dentro de cada VPC. Ese sería el modelo distribuido, ¿vale? Que es un poco el que veis en el centro. Y que lo que nos va a permitir es proteger a cada uno de esos VPCs con sus propios gateways. Este es un modelo, evidentemente sería más caro, pero que nos permitiría, digamos, un aislamiento total, ¿vale? De ese tráfico. En algunos casos, pues nos encontramos con temas de regulación, PCI o temas sanitarios, etcétera, etcétera, donde pues estas cosas al final son las que nos hacen decantarnos por un modelo o por otro. Y también podemos tener los dos modelos combinados, es decir, tener un VPC centralizado donde tenga desplegados esos gateways, que los comparto para una serie de VPCs Spoke, y luego tendría a lo mejor algún entorno que por sus particularidades necesite sus propios gateways dentro del VPC. Entonces este sería un poco el modelo combinado. Y estos son los tres modos de despliegue que yo puedo utilizar en Multicloud Defense. Además, a la hora de, digamos, de provisionarlo, cuando lo queremos provisionar, la herramienta nos va a preguntar qué queremos hacer. Si queremos un modelo centralizado o queremos un modelo distribuido. Por tanto, digamos que esto no es algo que yo diseño sobre el papel y luego me las tengo que componer para ver cómo lo hago en la herramienta, sino que está ya embebida en la propia herramienta, está ya el modelo de despliegue. Bien, y la parte, creo que es la última parte de Multicloud Defense que os quería comentar, es la que nosotros llamamos la parte de Multicloud Networking, ¿vale?
Multicloud Networking básicamente es la capacidad de poder interconectar mundos distintos de cloud, como pueden ser Amazon, Google, Azure e incluso entornos privados, mediante los gateways estableciendo VPNs entre ellos, cloud to cloud o site to cloud, ¿vale? Y establecer políticas para proteger ese tráfico que circula entre las distintas clouds, ¿vale? Y esto es una de las cosas que se han añadido más recientemente y que ya están disponibles para ser utilizadas en la herramienta. Vale. Hasta aquí sería un poquito lo que es la descripción de la solución de la herramienta. Sí que me gustaría, si os parece bien, enseñaros un poquito la consola de la herramienta para que veáis qué aspecto tiene y un poco tengáis una idea un poquito más aterrizada. Eso estaría muy bien, Fernando, porque lo vemos todo de maravilla hasta ahora. Esto es lo que muchos clientes, pues bueno, tienen esa incertidumbre de esa parte de seguridad y cómo controlarla. Y bueno, si nos enseñas un poco la consola, sí que yo creo que se van a hacer una idea, ¿no? De en qué Perfecto. consiste, ¿vale? Pues vamos a ello. Vale, perdonadme porque me ha caducado la sesión, la tenía abierta. La voy a volver a lanzar. Vale, Ya está. ya estamos aquí. Que la tenía abierta, pero ha caducado. Así Sí, que. sí, suele ser habitual. Vale, pues se ve bien, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Vale. Bueno, pues esto que estáis viendo aquí realmente es Security Cloud Control, que es este marco de gestión común que os comentaba, desde el cual vamos a poder gestionar Multi-Cloud Defense y muchas otras herramientas de Cisco de ciberseguridad. Concretamente aquí veis, por ejemplo, que aparece Multi-Cloud Defense en este menú, pero a lo largo del tiempo vamos a ir viendo que iremos añadiendo otras herramientas aquí, además de Multi-Cloud Defense. Y por otra parte, aquí ya en Security Cloud Control, que Security Cloud Control realmente es la evolución de otra herramienta que teníamos que se llamaba CDO, Cisco Defense Orchestrator, digo por si a alguno le suena, es la evolución. Y esta herramienta ya es una herramienta que controla, que gestiona nuestros firewalls on-premise. Todo lo que es Firepower es capaz de gestionarlo con un FMC desde la cloud, ¿vale? Pero bueno, como lo que nos ocupa hoy es Multi-Cloud Defense, vamos a, vamos a echarle un vistazo. Pero nos quedamos también, ¿Vale? Fernando, con que esta herramienta es por la que está apostando Cisco, ¿no? Digo también, Sí, a la hora de tener Correcto. una visibilidad de las distintas soluciones, ¿no? gestión unificada. Estamos teniendo una buena también porque hace 3 semanas anunciaron que incluían en esta consola de gestión unificada en la nube Secure Workload, lo Ah, que es Tetration, Secure Access y hay Defense, que es una solución, un producto que adquirió Cisco, si no recuerdo mal, este verano, ¿no? Fernando. Todavía no se puede vender, pero Sí, AI Defense viene de la adquisición de Robust Intelligence, que efectivamente hace menos de un año, mm, que al final se ha convertido en esto, en AI Defense, que en otro momento podemos comentarlo si queréis. genial, sí, Vale. ya en otra sesión. Sería una solución de securización de entornos, de modelos de inteligencia artificial
pero bueno, ya eso en otra sesión, que también Sí. tiene telas. Bien, pues Multicloud Defense, como veis aquí, en este primer vistazo, aquí tenemos un resumen, digamos, de lo que es las cuentas, qué cuentas hemos hecho onboarding en esta instancia, ¿vale? Aquí veis una cuenta de Amazon y otra de Google, y luego pues un resumen de los activos que se están viendo, ¿vale? Si pulsamos aquí, nos va a llevar al controller Multicloud Defense, que es donde realmente ya vamos a empezar a ver todo el detalle, digamos, de lo que, de lo que tenemos. Aterrizamos en un primer momento en un dashboard, ¿vale? General, donde evidentemente volvemos a ver esto mismo que hemos visto antes y ya empecemos a ver también estadísticas. Esta es una instancia que tenemos en T-Cloud, es read-only, o sea, aquí no podemos tocar, ¿vale? Pero bueno, simplemente la idea es que os llevéis una imagen de qué es lo que es capaz de hacer y cómo. ¿Vale? Y aquí pues vemos estadísticas de un poco cuáles son los servicios de los clouders que más se están accediendo, el tráfico, digamos, que estamos viendo a través de los flujos de DNS, de los logs de DNS, en cuanto a categorías, etcétera, cuáles son los puertos con tráfico potencialmente malicioso que estamos viendo, cuáles son los VPCs que potencialmente puedan tener tráfico que sea sospechoso, aplicaciones VPCs que todavía no estén protegidas desde el punto de vista de multi-cloud defense, aplicaciones más usadas, todos los logs que estamos viendo y que están proporcionando nuestros gateways desplegados y un poco estadísticas del tipo de amenazas que estamos viendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Como podéis ver, bueno, en este caso son todo conexiones a IP maliciosas, ¿vale? Y también un poco todo lo que son las amenazas repartidas por la geografía, por la geolocalización. Intentos de filtración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tendríamos, digamos, de un vistazo. Evidentemente, para que todo esto ocurra, para que nosotros podamos ver todo esto, tenemos que conectarnos a la cuenta, habilitar, digamos, la visibilidad, desplegar los gateways, etcétera. Digamos que aquí nos habríamos saltado un poco el- el- lo que es el flujo, ¿no? Pero si queréis verlo, si vamos a Home Easy Setup, aquí veis que están las slides que os enseñé antes, os va a poder permitir guiaros por todos y cada uno de los pasos. Si estuviéramos en vacío, pues empezaríamos por aquí, nos conectamos a la cuenta, después una vez conectados habilitaríamos la visibilidad para que recupere todos los logs y a partir de ahí securizaríamos nuestro tráfico provisionando esos gateways, ¿no? Em, Vamos a ver alguna otra cosa que sea interesante. El inventario. Bueno, aquí veis. Un segundito, por ejemplo. Si veis, por ejemplo, aquí, pues tenemos un inventario de todo lo que hemos descubierto en todas esas cuentas, ¿vale? Y pues podemos filtrar, pues si queremos ver todas las cuentas, o podemos filtrar por la de solo Amazon o solo la de Google, ¿vale? Y aquí pues poder ver pues todos los elementos que hemos descubierto. A partir de aquí, por ejemplo, si vamos a los VPCs, ¿vale? Pues aquí tenemos una lista, digamos, de cuáles son todos los VPCs que existen en nuestros entornos y vemos que algunos están ya securizados. ¿Qué significa securizados? Securizados desde el punto de vista de Multicloud Defense significa que hemos desplegado un gateway. ¿Vale? Aquellos en donde no se ha desplegado un gateway aparecen como no securizados, ¿vale? Entonces, pues lo que podríamos hacer es pinchar en Secure Now y empezar un poco el flujo de despliegue del, del gateway, ¿no? Para ese entorno, para ese VPC. Si, por ejemplo, vamos a los gateways, ¿vale? Si vamos aquí a Infrastructure Gateways, podemos ver la lista de los gateways que están desplegados a día de hoy, ¿vale?
y un poco pues todas sus características, en dónde están desplegados, cuál es la instancia que hay por debajo en el Clouder que están soportando esa instancia, en qué región están, en cuántas availability zones, estatus desde el punto de vista de las policies, versiones, si está haciendo, por ejemplo, proxy, pues cuál es el link, digamos, de ese proxy web, qué caso de uso está implementando cada uno, en fin, todo, digamos, las características de esos gateways, ¿no? Si pinchamos en un gateway, por ejemplo, pues podemos ver pues los detalles, ¿no?, de ese gateway. Todo lo que hemos comentado que aparecía en las columnas y, entre otras cosas, lo que aparece es cuál es la política que tiene, digamos, desplegada ese gateway, ¿no? Que en este caso pues es esta que aparece como Baltic Sample Egress Policy Ruleset, ¿vale? Que si vamos a ella, por ejemplo, pues aquí, como veis, nos encontramos pues con una política de seguridad típica de firewall, ¿vale? En la que pues vamos permitiendo o denegando distintos servicios en función de lo que nosotros queramos proteger, ¿vale? Yo qué sé, si por ejemplo pinchamos en una de ellas, pues podemos ver un poco las características de esa regla dentro de esa política, ¿vale? Evidentemente todo esto lo hemos tenido que hacer antes, las políticas las tenemos que definir y luego las aplicamos, ¿no? Y bueno, pues en esas políticas pues tenemos aplicados perfiles, ¿no? Esos perfiles que nos permiten, por ejemplo, tenemos definido un perfil que ya existe en el que lo que vamos a hacer es denegar ciertas categorías, ¿vale? De FQDNs, de dominios. Pues, todos aquellos pertenecientes a botnets, phishing, malware, todos esos los vamos a denegar y los que no estén categorizados los vamos a, a deshabilitar. ¿Vale? Esto es un poco un ejemplo de cómo se muestran, digamos, las distintas políticas. Luego, digamos, la parte de visibilidad, ¿vale? La tenemos aquí en Investigate, ¿vale? Que si vamos a la parte más general de Investigate, pues vais a ver todo lo que es toda la visibilidad que nos proporciona la herramienta. Aquí tenemos pues todas las posibilidades de filtrar, digamos, esas estadísticas que vamos a ver en función de las cuentas de cloud, incluso por gateway. Si queremos todo el tráfico o queremos ver solo el tráfico malicioso, aquí podemos un poco discernir para hacer, digamos, que lo que queramos ver sea más concreto, ¿no? Igualmente con el time range, que como veis aquí podemos definirlo, digamos, de forma personalizada o podemos directamente en el sidebar, en el time bar este que veis aquí, pues centrarnos en una parte concreta de lo que queramos explorar, ¿vale? Y todo se actualizará a esa parte del tiempo que queramos inspeccionar. Aquí tenéis pues todo lo que son categorías de tráfico que está sucediendo, digamos, en esa ventana de tiempo. Con los detalles lo podemos ver en modo gráfico o podemos incluso ir directamente a los logs de todas esas conexiones que han sucedido durante esa ventana. Y luego, pues estadísticas de top applications. Aquí, no, como esto es un entorno, digamos, de demo, pues hay veces que hay más información cargada, otras veces menos, en fin. Es un poco, depende de cómo el mantenimiento que hagan de la demo, ¿no? Pero bueno, aquí veis un poco el tipo de estadísticas que podemos ver, los top source countries o top destination countries, con, digamos, la información de volumen de tráfico que se está manejando hacia esos destinos o desde esos orígenes, cuáles son los FQDNs más visitados también con sus estadísticas, también en base a categoría. En esto no hay ahora mismo groups, emails, top threats, cuáles son las amenazas más comunes que estamos viendo. Podríamos incluso, por ejemplo, decir
Vale, voy a echar un vistazo a la parte de los malicious IP denies, de negaciones de tráfico a IPs maliciosas, y lo podríamos añadir a la búsqueda. Si veis, inmediatamente metería un filtro aquí, ¿vale? Y a partir de ese momento, en esa ventana de tiempo, veríamos solo, digamos, denegaciones de tráfico a IPs maliciosas y podríamos incluso pues, entrar en el log y ver un poco las características, ¿no? Pues source IP, destination IP, puerto, acción que es de deny, porque es lo que hemos filtrado además, cuál es el gateway que está haciendo ese filtrado, etcétera. Y bueno, yo creo que esto es un poco una vista así general, evidentemente muy somera, pero para que os No, hagáis nos una idea. hacemos una idea, evidentemente tendríamos para mucho más tiempo si quisiéramos profundizar en todo el detalle de este dashboard. Simplemente a los que estéis conectados, si tenéis alguna pregunta, este es el momento de trasladársela a Fernando. Yo tengo una que nos suelen trasladar los clientes y yo creo que en esta plataforma, pues bueno, sí que sorprende un poco si se puede hacer un trial en un cliente que pues tenga infraestructura pues en entornos Microsoft, en entornos AWS o en Google, se puede hacer un trial. Sí, Entiendo que sí, la sí. parte de visibilidad, de conexión y visibilidad que hemos visto no es muy complejo, ¿no? Efectivamente, básicamente es conectarse a la cuenta. Para eso pues, se necesitan dar unos datos de credenciales, generar unos tokens en la cuenta de cloud que toque. Pero lo que es la parte de habilitar el acceso a esas cloud accounts y habilitar la visibilidad, eso es relativamente sencillo. Luego ya otra cosa es desplegar gateways, ¿no? En ese caso, pues evidentemente lo que ocurre es que cuando hacemos un despliegue de un gateway en un entorno de cloud, por detrás hay, digamos, que levantar una instancia de una máquina virtual, de ese clouder, con lo cual, digamos, eso es un coste, digamos, asociado al producto. No es un coste de Cisco, es un coste Sí, de cloud. O sea, al final, el gateway lo tenemos que implementar en una máquina nativa de cualquiera de los clouds. Entonces, en ese sentido, evidentemente, el cliente tiene que tener o el conocimiento de que podemos instanciar un elemento de este estilo bueno, pues que tiene que tener controlado, ¿no? sí que tiene una parte de coste para el cliente levantar esa instancia en AWS o en Exacto. el Cloudera que sea, ¿no? Pero bueno, ahí sí que a lo mejor no en un entorno de producción, pero sí que en un entorno de preproducción, porque no deja de ser, como hemos visto, pues una especie de firewall por el que va a pasar todo el tráfico y que hay que configurarlo de forma adecuada. Evidentemente en un trial no nos vamos a ir al detalle fino de configurarlo todas las reglas en un entorno de producción, pero bueno, se puede hacer un trial, ¿no? En un entorno un poco más de laboratorio del cliente para que vea pues, esta arquitectura, ¿no? que hemos visto, cómo se despliega un gateway, ¿no? Y una configuración básica del tráfico que se puede, bueno, filtrar y visualizar tanto en salida como en entrada, ¿no? Correcto. Así es. Ujú. Prácticamente podemos lanzar trials y hacer pruebas de concepto de valor de cualquier producto de seguridad de Cisco. Casi todos, yo diría que el 90% de lo que tenemos actualmente en portfolio es software. Esta solución en concreto es una solución cloud. Entonces es muy fácil desplegar un trial. En cuestión de, iba a decir minutos, pero probablemente 24, 48 horas, una vez que hayamos decidido pedir este trial, esta prueba, nos habilitarán el acceso. Entonces, sí, con Tazte podemos probar cualquier producto o solución de Cisco. Es más, yo muchas veces digo, no os creáis lo que nosotros os decimos. Fernando, que todo lo que dice Fernando es verdad, pero probadlo. O sea, tenemos la posibilidad de probarlo, utilizar esa prueba, ¿no? Para ver si realmente es la solución que cubre las necesidades que tenéis actualmente en vuestra infraestructura. Pues está muy bien, así que si tenéis esa inquietud de cómo puede funcionar y qué os puede aportar esta solución, vuestra infraestructura,
no dudéis en contactar con nosotros y junto con Cisco os podemos plantear un trial para que lo podáis probar. Yo decir, lo único, me ha parecido súper interesante lo que ha dicho Fernando del despliegue desde la consola de Multi-Cloud Defense, porque muchas veces, me acuerdo en mi época de instalador, hace unos pocos años, yo venía de la parte de sistemas y cuando montábamos los primeros chasis de Blades, que venían también las comunicaciones incluidas dentro de ese propio chasis, junto con los servidores, nos peleábamos siempre con el equipo de redes para poder. Y en este caso puede pasar algo parecido, ¿no? Que tengamos que pelearnos, entre comillas, con el equipo de cloud para poder configurar algo, ¿no?, en esos entornos. En este caso se simplifica mucho esto. Y luego Security Cloud Control, como consola de gestión unificada o centralizada de administración, es nuestra punta de lanza, es donde Cisco está apostando, ¿no?, para simplificar. Es verdad que la arquitectura de ciberseguridad está súper fragmentada, tenemos demasiadas soluciones. Entonces, el reducir al máximo las consolas de gestión, yo creo que es vital para la salud de la gente que está trabajando en los equipos de ciberseguridad. Y Cisco es donde está poniendo todas las cartas, ¿no? Está poniendo la carne en el asador ahí para poder simplificar al máximo el uso y la administración de las soluciones. Pues muy bien, no sé si tienes algo más que añadir, Fernando. No, por mi parte, eso es todo. Espero que haya sido de vuestro interés y que, bueno, que os animéis a echarle un vistazo a la herramienta. Pues muchas gracias por tu presentación, ¿vale? Gracias a Diego también por la presencia aquí física, Vosotros. que ahora estaremos charlando un rato con los clientes que han venido, ¿de acuerdo? Y antes de bueno, nada, vais a lanzar y lanzaremos el slide ahora aquí para los clientes que han venido en forma presencial y así les obsequiaremos con una mochila de Cisco al ganador, al que más atento haya estado a la presentación de Fernando y acierte todas las preguntas lo más rápido posible. Así que nada, lo dicho, Muy gracias bien. Diego, gracias Fernando y gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo. Os esperamos en el próximo webinar. Que tengáis un buen día. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. Chao.